Estamos aquí en el rumbo jurídico, ¿verdad? Con Carlos Julio Martínez. Hay muchos temas en la palestra pública. Hay una noticia en desarrollo que le dictaron prisión preventiva a Hugo Veras, ¿verdad? Y ahí yo incluyo también en el paquete a los de la denominada Operación Camaleón, que son los nombres, ¿verdad? Diríamos atractivos, sensacionalistas que le gusta utilizar al Ministerio Público. Pero quisiéramos iniciar con esta decisión reciente por parte de la sala del Palacio de Justicia, los jueces que están conociendo este caso. ¿Cuál es tu lectura al respecto de esta prisión preventiva? El Ministerio Público solicitó 18 meses. Parece que hay como una... ¿Tú ves lo que se dice en un sello comígrafo? O parece que hay algo como que es 18 meses. Tú el que... ¡Pam! Coge 18 meses. Entonces, no he confirmado si le dictaron 18 meses, pero que sí que le acaban de dictar medida de coerción. ¿Qué opinión te merece? Sí, hay que hacer una diferenciación inmediata al momento de ofrecer así alguna información u opinión inclusive. Entonces, se debe conocer que una información es un hecho concreto, un hecho verificable. Y al momento de emitir o difundir así informaciones de ese tipo, los medios juegan un rol social de mucha importancia porque tienen que presentarle a sus lectores, a sus oyentes, a sus receptores de la información, de que se trata de una imposición así de medida de coerción que en modo alguno juzga los hechos o delitos que le imputan a esas personas. Es decir, ahí no se juzgó la responsabilidad penal de cada uno de esos sujetos, sino que los jueces validaron o determinaron que hay méritos razonablemente suficientes para verificar que en este caso hay peligros, ya sea de fuga, ya sea para la investigación, ya sea porque las víctimas o cualquier obstrucción así del proceso se pudiera realizar. Y en ese sentido se impone esa decisión, esa medida coercitiva que priva evidentemente de la libertad a esos sujetos. Pero siempre hacer una diferenciación de lo que son las informaciones, de lo que son los juicios de valor u opiniones, que eso trae a colación otro tema importante, que son los juicios paralelos. Los juicios paralelos que se dan en estos casos. Se trata más bien así ya de una condena anticipada realizada por los mismos medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas inclusive, que se hacen de una información muchas veces sesgada o parcializada o filtrada a propósito, y de ahí entonces le atribuyen determinada responsabilidad a cada uno de esos sujetos. Ya quien llega a un tribunal fruto de una condena anticipada previa, ya fruto de un linchamiento mediático, quien se presenta a un tribunal a ser juzgado no está frente a un tribunal imparcial, ni va a recibir ningún juicio justo, porque los jueces son humanos, son ciudadanos comunes y corrientes, padecen de todas las mismas dificultades que cualquier otro y acceden diariamente a los elementos de prensa y demás. Entonces, las corrientes de opinión, las narrativas que se preparan previamente para esos casos, ya cuando se presentan ante un juicio, que se supone que ahí sí hay garantías, ya toda persona llega previamente condenada. Y ahí se ve en muchos casos que hay una simple confirmación de esa corriente de opinión que ya se presentó previamente. De hecho, ya tenemos precedentes de estos casos de corrupción. Primero, algunos salen por los trabajos de investigación, por los programas de investigación previos. Luego supuestamente viene un Ministerio Público que se hace eco de ese programa de investigación. Un sinnúmero de comunicadores con privilegios de información del Ministerio Público empiezan a cantar y que fulano hizo esto y que fulano se lo llevó todo, que fulano se robó tanto. Y viene toda una narrativa que entonces provoca que un juez que no vive fuera, no vive en Júpiter, sino que vive en la República Dominicana, diga, pero si yo me voy por el marco de la ley, la sociedad me va a psiquitrillar, me va a condenar, si lo suelto, cuando todo el mundo entiende que esa gente son corruptos y que se llevaron miles de millones. ¿A eso te refieres, no? Sí, de ese modo sucede y ocurre. O sea, hay una narrativa que se crea previamente, hay una filtración de información, hay un nombre seleccionado y todo eso contribuye a esa percepción de un sujeto de bastante peligrosidad que se presenta al tribunal. Inclusive,
el simple hecho que se ve así en las fotografías de esos presuntos culpables ya, es una imagen con un casco, con un chaleco, con 16 guardias o militares custodiándolos, y ya cuando se presenta se trata de un sujeto sumamente peligroso, que es equiparable inclusive a temas como el Chapo y de narcotráfico. Perdón, ahora me acaba de enviar nuestra querida productora Denisa Ortiz que la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo del Intran por su implicación en el tramado de corrupción de la red semafórica Transcor Latam. 18 meses le dictaron a Hugo Vera. Ahí lo tenemos en Eso quiere, porque a veces vemos, Carlos Julio, antes de dictar las medidas de coerción, que el Ministerio Público alega que es un caso complejo, que conllevan a ello a hacer una serie de investigaciones que obliga al imputado. Eso imagino que tiene que ser motivado por el Ministerio Público. Sí, claro, y hay circunstancias que lo tratan taxativamente, esos elementos. Cuando hay una pluralidad de sujetos que se investigan, cuando hay un volumen probatorio significativo, todo eso determina la complejidad de un caso. Y eso es lo que aumenta también la mayor pena así a nivel de privación de libertad de 1 año y le extiende a 1 año y 6 meses. ¿Se han investigado los efectos, Carlos Julio, de todos estos aparatajes a largo plazo? Porque vemos todo esto para que luego de esas medidas de coerción y todo el transcurso de los hechos, la persona luego va para su casa, porque no había un expediente suficientemente fuerte como para darle una condena definitiva. Entonces, hacemos este aparataje tal vez por la presión que Julio Ernesto mencionaba, pero al final, entonces la gente dice, no, se lo llevan un rato y después van para su casa normal. Ese efecto que se produce. Sí, el efecto es desde distintas perspectivas. Desde el punto de vista económico, generalmente quien sale ahí negativamente afectado es el contribuyente, porque hay un gasto innecesario en toda esa operatividad, en todos esos recursos humanos, que todo ese recurso humano serviría para dedicarle tiempo tiempo de calidad y trabajo a los sujetos, a los justiciables que de verdad valen la pena, que no son en estos casos. Entonces se malgastan todos esos recursos a nivel económico y a nivel también de humanos. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la responsabilidad que se pretende establecer, tenemos que recordar que se trata de violaciones a la ley de compras. ¿Y qué nos quiere decir eso? La ley de compras no incluye sanciones penales, solamente administrativas. Desde ese punto de vista, las conductas que se entenderían así sancionables o reprochables no conllevarían pena privativa de libertad. Hay un código penal que evidentemente está rezagado. Recuerden que nuestro código penal data de 1810 y basado en conductas así punibles de corrupción administrativa es donde de algún modo se trasladan esas conductas de violaciones a una ley de compras que es mucho más reciente. De ahí entonces que la sanción que impondría un juez tiene un trabajo bastante dificultoso al momento de establecer una responsabilidad e imponer así una pena privativa de libertad y una sanción penal por la violación de una ley o de una infracción administrativa. Carlos Julio, bueno, a menos que sea beneficiado, en el caso de Hugo Vera, sea beneficiado con una de las revisiones que se le hacen a las medidas de coerción, estamos hablando que se pasaría a las 2 próximas navidades en prisión. Claro, pues son 18 meses. Sí. Le correspondería estas navidades y las próximas. Ahora. ¿No le dan un permiso a Navidad? Bueno, ya eso sería, ¿verdad? Responsabilidad de... Eso sería ya del juez de ejecución de la pena. Dos navidades creo que solo Jean Alain. Claro. Por un tema personal. Sí, se trata de una medida de coerción. Sí. Evidentemente se puede revisar, hay una revisión obligatoria cada determinado tiempo, unos 3 meses. De igual modo ellos ya una vez obtenida la decisión así concreta, pudieran inclusive apelar esa decisión y también eso lo pudiera revisar una corte inclusive. Un aspecto interesante de esto.
es que creo que desde aquí, el tema Quirino hasta acá, están colocándole una cosa en la cabeza, un casco y un chaleco antibalas. Ahora, esto simbólicamente como que manda un mensaje a los jueces de que, mire, es una persona peligrosa y entonces... Pero respóndete Cuidado si lo suelta. Pero respóndete tú mismo esa pregunta. No, espérate la pregunta. O sea, que es el abogado. está bien, pero hazte esa pregunta. Cuando tuvo una gente con un chaleco antibala y un casco y un tipo con un rifle detrás de él, o sea, ¿qué mensaje te manda eso? Pero respóndete. Sí, eso. Pero yo quiero que Carlos Julio me lo Ese responda. no puede ir ni solo al baño porque es eso no peligroso. es. Sobre el aspecto jurídico. Vamos a trabajar. O sea, jurídicamente, o sea, vamos a suponer, usted es juez de atención permanente. Sí, Carlos mira, Julio, y no. te llevan una persona con un casco aquí. No juez de un chaleco atención, antibala. no juez de atención permanente. En este caso, porque ya ahí estaría con un tema de ejecución, pero en estos mismos casos se da la situación que tratábamos anteriormente, que tenemos ahí que la Constitución, en la garantía del debido proceso, te establece que toda persona tiene derecho a un juicio imparcial, justo, en buen derecho. En ese sentido, cuando a ti te presentan de ese modo frente a un juez, sin ni siquiera haberte investigado, recordemos que no se le llamó previamente, o sea, no fue sujeto de investigación, no fue interrogado anteriormente, es decir, él no conoce todavía siquiera de qué se le acusa, o sea, él no tiene en sus manos así pruebas directas que los vinculen así a una responsabilidad de manera determinada. Entonces, no ha conocido nada, no sabe de qué se le acusa. Pero de todas maneras, cuando a un juez le presenta un sujeto de ese modo y al lado tiene otros convictos, ya sea por delitos de robo, de atraco, de homicidio inclusive, que no tienen todo ese aparataje así encima, evidentemente que el sujeto peligroso aquí sería el funcionario público. Ya el Ministerio Público nos enseñó a qué va a pasar en los próximos 3 meses cuando Hugo pida la revisión y los demás. Ellos van a decir que ellos están amenazando a testigos, que fuera van a hostigar y a viciar el proceso de investigación. Bueno, y siempre y cuando logren... No merecen. Siempre y cuando logren fuera. demostrar todas esas afirmaciones que hacen, ahí no habría problema y un juez también lo determinaría de ese mismo modo. Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ernesto, sí. Bueno, Dale. Vamos a agradecer entonces a Carlos Julio Martínez en el rumbo jurídico. Yo sé que hay otros temas, que hay muchos temas más que se quedaron. ¿Tú tienes otro temita No, ahí? el del periodismo. Bueno, no, claro, se hizo sí, porque le había hecho la pregunta de los periodistas y no quedó la respuesta muy clara. Se la había hecho fuera del aire. ¿Qué pasa? Que hay 2 periodistas del Nuevo Diario, José Alcántara y su hermano, Los Mellos, que fueron... Ellos hicieron una denuncia, uno de ellos hizo una denuncia de corrupción en un apartamento que estaba en construcción. Entonces, él ingresa a un apartamento y denuncia que unos aires acondicionados de la Dirección General de Migración estaban en ese apartamento. Y él lo presenta como un caso de corrupción. Y resulta el video, él presenta y él dice que hay más cosas. Y presenta el aire acondicionado, dice Dirección General de Migración. Podemos ir poniendo el video. Y después de eso, entonces, a ellos lo demandan los padres del empleado de migración, lo demandan a ellos por invasión a la propiedad privada. Entonces, hubo un juez que se prestó para eso, y el juez, se prestó para eso, no quiero diríamos, hacerle una crítica al juez, pero eso diríamos que realmente es una infracción. O sea, no sé si eso, como viéndolo en el contexto jurídico, ¿verdad?, las implicaciones que eso tiene, pero aunque haya sido una infracción, óyeme, no se justifica esa arbitrariedad porque ellos en el fondo estaban denunciando un caso de corrupción, o sea, un caso de corrupción pública, y incluso un caso que motivó una sanción del empleado de la Dirección General de Migración, y a ellos lo sacan apresados y lo montan en una camioneta de la Policía Nacional. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es tu? Claro, Nancy Álvarez. No, exacto. Hay muchos elementos en ese caso. Evidentemente uno no tiene toda la información debida para emitir así un juicio concreto. Sin embargo, lo que tú señalas como una infracción es ciertamente un delito. O sea, invasión a la propiedad privada. Cuando usted accede así a una propiedad sin el permiso o autorización
de su propietario, del titular del derecho de propiedad, evidentemente está cometiendo un ilícito, un delito, un crimen. Pero es que hay periodistas de investigación que hacen pero eso. aquí metieron, pero aquí en Y los no han casos de ido corrupción presa. meten gente en villas y cosas privadas y se arman unos cortometrajes ahí adentro El- sin problema. El juez juzga de lo que se le apodere. Si ahí una persona se creyó, manifestó ese hecho concreto, Y aunque la obra está en gris y que sea que tú vayas a un edificio que tú puedas entrar a cualquier apartamento a ver, porque seguro que hay alguno que Y está cuando ahí. se dan los casos, porque yo sé que aquí hay un choque de derechos. Aquí hay un choque de derechos fundamentales, la protección a la propiedad privada y el derecho a la información. Pero hay una particularidad, hay algo muy especial que se da, porque estamos hablando de una denuncia de un caso de corrupción, de algo que, o sea, afecta a la sociedad, y el periodista tiene una responsabilidad social. Diríamos que el periodista, con su vocación y procurando darle una información a la sociedad y denunciar un hecho doloso, escandaloso, entonces va y se vuelve una veljita y abre una puertica y ve unos aires que dicen Dirección General de Migración. Yo Sí, creo no, mire, que para- Carlos Julio para le ha todo- dado argumento. para todo hay un debido proceso, para todo. Inclusive, No parece si hay aquí. extralimitaciones o abusos en esas libertades de prensa, que son libre expresión e información, y ahí entonces, como se plantea, se trata de un hecho de interés social, que sería Cuando una denuncia y de toda la corrupción. villa, por ejemplo, que aquí se presentan desde helicópteros, Mira, que le yo meten los creo drones, que le meten los drones y lo Carlos meten en la Julio- piscina y le meten todos los baños. Miren los baños que valen $500,000. Miren la piscina de fulano, No el ladronazo sé. que se lo ha robado todo, que vale 20 millones de pesos. No sé Es una en qué violación ha a la quedado el intimidad. juicio de Elizabeth Silverio, ¿Cuál es? pero tú Esa le es has la- dado argumento para que ella pueda demandar por invasión a la propiedad privada. La señora La del del sistema sistema adámico que nos gobierna, porque a ella le invadieron Lanzó su un propiedad privada. Sí, Fue mira. por el bien común, Mira, pero los- así fue. Finalmente, los comunicadores y periodistas que tienen esa función social, ese compromiso de informar de manera veraz, objetiva, imparcial y con independencia, tienen esa misma responsabilidad de llevar a cabo una debida diligencia y de respetar las leyes al momento de hacer cualquier tipo así de información. Voy a ser cruel con esto. No sé quién tenga la razón o no. Eso no es lo que persigo. Pero si yo encuentro una persona en mi propiedad privada, mucha gente lo que han hecho, incluso hasta la vida corre peligro, y en un proceso judicial usted puede alegar se está en ¿Y si mi usted propiedad encuentra privada. No, es decir, Y si usted con encuentra eso la te estoy propiedad diciendo- pública no, en con una eso te estoy propiedad diciendo privada. que hay que tener el cuidado, independientemente de tener la razón o no, cuando se invade una propiedad Está privada. complicado. Mira, Porque si yo tengo un seguridad ahí, le digo, mira, el que se metió a mi finca, coño, rómpelo ahí, se metió de manera ilegal, rómpelo. Si Sí, hubiese mira, sido es un tema- PLDista, No. si hubiese sido a la casa de un PLDista, dicen Mira, que Juguero era es un nacional tema- y los es un periodistas tema- lo tuvieran Pero condecorando, mira, hay que entregándole tener cuidado la con la propiedad medalla al privada. mérito de Hay que tener Duarte cuidado. en Final- la Plaza de la Bandera. Finalmente, Ese es el doble rasero. Finalmente, Recuerda sí, que todo finalmente pasa. es un tema delicado, se trata de propiedad mucha privada, pena, pero mucha en gente. otros casos terminar, la materia vamos a penal sí establece causas de justificación, es decir, hay circunstancias donde se puede cometer un delito y sin embargo hay un eximente de responsabilidad, es decir, que no puede ser sancionable. Sí. Ahí tú tienes el caso de la legítima defensa Tenemos que que terminar. acabas de hablar, y también en otros casos con el periodista, siempre y cuando haya un abuso de esas libertades de prensa y lesione de algún modo la intimidad, el honor, la privacidad de una persona en determinadas circunstancias por el ejercicio pleno de su función y de su profesión, si lo hace de manera responsable, puede quedar exculpado de responsabilidad. Sí, Vamos- Brian, vámonos. bueno, está bien, dale. Vamos a terminar ya. Gracias, Carlos Julio. La próxima semana, o ¿verdad? Cuando esté pautado, esperamos continuar con estos temas.